Búsquedas casa por casa, policías revisando autos. Y delincuentes sexuales interrogados. Y todos estamos rezando para que esto termine bien. Ella era muy extrovertida. Nada tímida, lo cual me asusta un poco porque podría subirse al auto de alguien. Bienvenidos o bienvenidas de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre una niña de 6 años que desapareció de su cama una noche. Y las circunstancias que rodearon su desaparición fueron bastante sospechosas. Esta es la historia de Janice Wright. Janice Andrea Paulette Wright nació en Silverdale, Washington, el 17 de noviembre de 2007, hija de sus padres, James y Denise Wright. Janice estaba llena de alegría y era una gran amiga. Ella era miembro de la tribu Nooksack y tenía 5 hermanos. Janice era atrevida y extrovertida. A ella le encantaba el color morado, jugar en el parque, hornear país con su abuela, tomar fotos con su iPad y salir a comer helados en cono. La niña de 6 años y su familia vivían juntos en el parque de casas móviles Steel Creek en Bremerton, Washington. La noche del sábado, 2 de agosto de 2014, los padres de Janice la acostaron en la habitación que compartía con sus hermanos. Pero a la mañana siguiente, cuando despertaron, descubrieron que la cama de la niña estaba vacía. Sin embargo, por alguna razón, no se llamó al 911 hasta las 10 de la noche. Esa noche, aproximadamente 24 horas desde la última vez que los padres habían visto a su hija de 6 años. Y cuando finalmente se llamó a los servicios de emergencia, ni siquiera fueron James y Denise quienes los contactaron. Fue un vecino quien hizo la llamada telefónica. Los padres afirmaron que no se habían preocupado hasta ese momento porque Janice salía regularmente sola de la casa y deambulaba por el vecindario, lo cual para mí no tiene sentido. Tiene 6 años. Mi hija también tiene 6. Y si no supiera dónde está por unos minutos, estaría en pánico, mucho menos por casi 24 horas enteras. Pero la familia de Janice creía que ella estaba a salvo porque, según dijeron, había una cerca alrededor del parque de casas rodantes y el dueño había hecho verificaciones de antecedentes a todos los que se mudaban ahí. Así que Janice también solía deambular por ahí. Quiero decir, es un buen vecindario. Supongo que probablemente ella pasaría... Este es un vecindario excelente. Confío en que mis administradores del parque evalúen a los inquilinos como dicen en el contrato de arrendamiento. Según el contrato de arrendamiento, todos son evaluados para vivir aquí como residentes. Estoy seguro de que hay algunas personas de las que me informaron hoy que se han escapado del control. No lo sé. No puedo culpar a nadie. Solo tengo que confiar en que mis vecinos somos una comunidad unida. Todos conocen a Janice. Todos. Ella es muy sociable, es la más joven, es una niña consentida y es la princesa de la casa. Ella se sale con la suya más veces que los demás y los mayores no lo soportan porque es la última, ¿ves? Una vez que la policía finalmente fue llamada a la escena, inmediatamente comenzaron a registrar el parque de casas móviles donde vivía Janice. Y empezaron a ir de puerta en puerta pidiendo registrar cada casa móvil y edificio. Los oficiales también se apostaron en la entrada del parque y revisaron a todos los que entraban y salían. Alrededor de 80 integrantes de equipos de búsqueda de 7 condados y vecinos estaban buscando a Janice. Un helicóptero, perros rastreadores y un perro entrenado para detectar restos humanos también formaron parte de la búsqueda. Se obtuvieron videos de vigilancia de casas cercanas y la policía comenzó a interrogar a todos los delincuentes sexuales de la zona. Al mismo tiempo, los padres de Janice, quienes enfrentaban el escrutinio público y policial por no haber llamado a los servicios de emergencia antes, se sometieron a pruebas de polígrafo. Además, se realizó una búsqueda exhaustiva en su casa. Espero que solo esté pasando la noche en algún lugar. Sabes, ella es muy independiente. Es tenaz. Su nombre está escrito por toda la casa. Mi cabeza está dando vueltas, tratando de mantenerme concentrado. Piensen en positivo. Si se está quedando en tu casa, mándala a su casa.
No pasó mucho tiempo hasta que salió la noticia de que el padre de Janice, James, había sido acusado de abuso sexual infantil en primer grado contra una niña de 8 años y una de 15 años en el año 2000. La niña de 8 años estaba en una pijamada y se despertó cuando James le metía la mano en los pantalones y le tocaba los pechos. Este cargo fue retirado más tarde y, en su lugar, fue declarado culpable de un cargo menor de solo agresión. Sin embargo, esto hizo que el padre de Janice, James, pareciera aún más sospechoso. Ahora, aunque la comunidad donde vivían Janice y su familia era conocida por ser segura, los vecinos aún pensaban que los padres de la niña se sentían un poco demasiado confiados al dejarla deambular por ahí. Una vecina dijo que se había despertado un par de años antes y encontró a Janice, que entonces tenía 4 años, parada en su jardín delantero, con nada más que la camisa de un hombre puesta. Otra vecina recordó haber visto a Janice caminar descalza desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, a menudo completamente sola. Por esto, muchas personas en el vecindario cuidaban a Janice y también estaban muy preocupadas de que algún día se encontrara con la persona equivocada. Sabes, vivimos en un vecindario bastante seguro. Muchos de los niños juegan entre ellos, pero normalmente tienen que avisar dónde están. Pero cuando se trataba de su familia, no parecía que tuvieran que avisar dónde estaban. Como hemos visto que ella anda descalza desde las 9 de la mañana hasta tarde en la noche, ya sabes. Y ha sido así durante un par de años. Realmente no conozco toda la situación con la familia, pero si fuera yo y mi hijo, definitivamente no le permitiría andar tan libremente como lo hacen sus hijos. O sea, no quiero criticar a los padres ni nada, pero esa es solo mi opinión personal. En un comunicado, el subcomisario de policía anunció que no había pruebas de que Janice hubiera sido sacada de su cama, ya que no había señales de entrada forzada en la casa. Luego, algunos testigos le dijeron a los detectives que habían visto a la niña en el parque el domingo por la mañana, lo que planteó la posibilidad de que la hubieran llevado mientras estaba afuera. Los vecinos dijeron que Janice era una niña tan extrovertida y amigable que prácticamente le hablaba a cualquiera. Y si alguien le hubiera dicho que tenía dulces o un perrito en su vehículo, ella se habría subido. Aunque los padres de Janice no fueron nombrados oficialmente como sospechosos, los trabajadores de protección infantil decidieron sacar a los hermanos de la niña, de 8, 12 y 16 años del hogar tras su desaparición. Luego, los niños fueron enviados a vivir con su abuela materna. Luego, el 7 de agosto, 4 días después de que se reportara su desaparición, el cuerpo de Janice fue encontrado. A las 4 en punto de hoy, la oficina del forense del condado de Kitsap y el forense Greg Sandstrom notificaron al equipo de investigación que su oficina ha realizado la identificación formal del cuerpo que fue recuperado el jueves por la mañana. Ese es el cuerpo de Janice Howlett Wright. Los perros detectores encontraron a la niña que iba a primer grado acostada debajo de una tarima de madera pequeña en un pantano lodoso que estaba en el bosque junto al parque de casas móviles donde vivía. Los equipos de búsqueda también encontraron una bolsa de lona encima de la tarima de madera. Anteriormente habían encontrado los pantalones cortos y la ropa interior de Janice a unos 4.5 a 6 metros de su cuerpo. Parecía que Janice había sido trasladada a esta zona entre media hora y 3 horas después de su muerte. Una autopsia revelaría más tarde que ella había sido agredida sexualmente, estrangulada y que tenía traumatismo por objeto contundente en la cabeza, lo que resultó en múltiples fracturas de cráneo. Se determinó que su muerte fue un homicidio. El tío de Janice, Herman El Moera, habló públicamente y dijo: "Lo ves en las noticias y nunca piensas que te va a pasar a ti y a tu familia. Es simplemente devastador. Ni siquiera trates de imaginarlo". Amanda Hurst, una madre que vivía cerca de Janice, organizó una oración conmemorativa para ella en la iglesia Crossroads Neighborhood Church. Originalmente se planeó como una vigilia para el regreso seguro de Janice, pero una vez que encontraron su cuerpo, se transformó en una celebración de su vida. Amanda dijo que esperaba que reunir a la comunidad también pudiera ayudar a llevar al asesino de Janice ante la justicia. Al principio, las autoridades no tenían idea de quién había matado a Janice, y empezaron a preguntar si alguien había visto a alguien usando unos jeans o botas muy embarrados. Quizás responsable de la desaparición de Janice. Creemos que será en el estanque Half-Blood.
La expresión cubierto de lodo es algo que usamos con cautela, porque no sabemos cuánto lodo podrían tener encima, pero digamos que era una cantidad considerable. Van a tener el calzado lleno de lodo, ya sean zapatos o botas. Tienen los pantalones llenos de lodo y muy probablemente las camisas también, ¿verdad? Si conoces a alguien que estuvo o viste a alguien que estaba cubierto de lodo, o sabes de alguien que tenía una prenda de ropa favorita o calzado que haya desechado, eso es algo que los investigadores necesitan saber y les gustaría hablar contigo al respecto. Las autoridades empezaron a ir de puerta en puerta, recolectando muestras de ADN de cualquier persona que consintiera, ya que se habían encontrado rastros de ADN masculino en los shorts y la ropa interior de Janice. Luego, 3 días después de que se descubriera el cuerpo de Janice, el 10 de agosto, se realizó un arresto. La policía anunció que habían detenido a un joven de 17 años que vivía en el mismo parque de casas rodantes que Janice. El nombre del adolescente no se dio a conocer originalmente, pero las autoridades dijeron que habían encontrado pruebas forenses que lo vinculaban con el asesinato de la niña de 6 años. Hoy, aproximadamente a las 2:50 p.m., detectives de la oficina del sheriff del condado de Kitchener y agentes del FBI contactaron al sospechoso en su residencia y realizaron el arresto sin incidentes. Más tarde, el público sería informado de que la joven de 17 años que había sido arrestada se llamaba Gabriela. Gaeta y él y su familia vivían a solo 2 casas de la entrada al sendero boscoso que conducía al lugar donde se había encontrado el cuerpo de Janice. Gabriel había sido entrevistado originalmente por los detectives el 4 de agosto. Durante ese tiempo, él les dio voluntariamente una muestra bucal de ADN y se descubrió que coincidía con el ADN que estaba en los pantalones cortos y la ropa interior de Janice. En una segunda entrevista con Gabriel el 9 de agosto, las autoridades le preguntaron si estaba involucrado en la muerte de Janice, y él asintió claramente con la cabeza. Luego se emitió una orden de cateo para la casa de Gabriel, y se encontraron pruebas. Esto incluía una camisa cubierta de sangre y lodo, ropa interior y pantalones cortos, así como una toalla ensangrentada, todo lo cual se encontraba en la habitación de Gabriel. Gabriel Gaeta fue acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado y violación en primer grado de un menor. No solo era un luchador prometedor de 17 años y estaba a punto de entrar a su último año de preparatoria, también era un amigo cercano de la familia Wright y había visitado la casa muchas veces en el pasado. El padre de Janice, James, dijo: "Fue difícil enterarnos. Gabriel era un amigo de la familia. Éramos amigos. Le dimos de comer. Partió leña conmigo en mi casa. Yo estaba tratando de enseñarle a ser responsable con su comunidad. Incluso cuando salimos de casa, seguimos siendo responsables como hombres". Lo cual parece bastante irónico, dadas sus acusaciones anteriores. Pero James también dijo que Gabriel había sido más como familia para él que un amigo y que el joven de 17 años, cito, eligió mal cuando decidió asesinar a Janice. James además diría que él era el mentor de Gabriel y que ya había decidido perdonarlo por lo que le hizo a su hija. Increíblemente, antes de su arresto, Gabriel también asistió descaradamente a la vigilia de Janice. Cuando interrogaron al joven de 17 años después de su arresto, según se informa, comenzó a llorar y las lágrimas le corrían por el rostro. Le escurría la nariz y solo miraba fijamente un punto en la pared, negándose a desviar la mirada. Luego, durante la audiencia inicial de Gabriel ante el tribunal, él se declararía no culpable de los cargos en su contra. Se le impuso una fianza de $1 millón para que se le realizara una evaluación mental. Aunque se esperaba que fuera juzgado como adulto, fue retenido en un centro de detención juvenil hasta diciembre de ese año, cuando cumpliría 18 años. Después de eso, Gabriel fue trasladado a la cárcel del condado de Kitsap. Su juicio originalmente debía comenzar en septiembre de 2016, pero sus abogados lo pospusieron hasta marzo de 2017, diciendo que necesitaban más tiempo. Pero para febrero de 2017, Gabriel había dejado de comunicarse con su equipo de defensa y fue declarado no apto para ser juzgado. Un juez ordenó que Gabriel fuera ingresado en el Western State Hospital en Lakewood, Washington, por hasta 90 días para restablecer su capacidad para enfrentar juicio y realizar una evaluación adicional de su capacidad para continuar con el proceso legal. Para agosto de 2017, Gabriel sería considerado apto para ser juzgado. Mientras estaba internado en el hospital psiquiátrico,
Los médicos dijeron que Gabriel no cooperaba en absoluto y se negaba a tomar su medicación. También empezó a mostrar un comportamiento muy violento hacia los miembros del personal. Antes de que pudiera llegar a juicio, Gabriel se declararía culpable de los cargos de asesinato agravado en primer grado y violación en primer grado de un menor. Durante su audiencia en la corte, un psiquiatra diría que Gabriel había presenciado y sufrido violencia doméstica mientras crecía. También había sufrido una lesión grave en la cabeza mientras practicaba lucha libre, y esto influyó en su estado mental. Además, a Gabriel le habían diagnosticado depresión severa y mostraba signos de un aumento en su angustia mental antes de la muerte de Janice. Antes de que se dictara su sentencia, se leyó en voz alta una declaración que Gabriel había escrito. En parte decía: "No puedo expresar con palabras lo mal que me siento por esto. Ojalá pudiera enmendarlo. No sé por qué lo hice". Pasa de no tener ningún historial criminal a cometer probablemente algunos de los peores crímenes que alguien podría cometer en nuestra sociedad. Y por eso se vuelve una pregunta difícil saber si él es capaz o no de rehabilitarse. Me falta entender qué lo llevó a hacer lo que hizo ese día. Lo que sé sobre lo que le pasó a Janice Wright en agosto de 2014 es más trágico de lo que cualquier palabra puede describir. Y vale la pena señalar que este incidente no solo traumatizó a la familia de Janice ni a la familia del señor Gaia, sino que también traumatizó a toda la comunidad del condado de Kitsap. Este crimen fue noticia de primera plana. Noticia de portada durante varios días. La comunidad en general quedó impactada por este caso, quedó traumatizada y creo que hasta cierto punto probablemente sigue traumatizada por este caso. La jueza terminaría sentenciando a Gabriel Gaeta a una condena de entre 40 años y cadena perpetua por el asesinato de Janice. ¿Será elegible para libertad condicional cuando tenga 57 años? Gabriel nunca explicó por qué le hizo eso a la niña de 6 años. La madre de Janice, Denise, decía sobre su hija: "Ella era la luz de nuestra familia. Ahora se ha ido. Ella ya no tiene una vida por vivir y siento que él tampoco debería tener una". El 8 de agosto de 2014, varios cientos de personas asistieron a una vigilia para honrar a Janice, de 6 años. Cantaron y encendieron velas para recordar a Janice. El funeral de Janice se llevó a cabo después, el 29 de agosto de 2014, en el edificio comunitario de la tribu Nooksack, en Everson, Washington. Su pequeño ataúd blanco estaba cubierto con una manta morada nativoamericana. Janice fue enterrada en el parque conmemorativo Green Acres en Ferndale. Durante el funeral, una de las hermanas mayores de Janice hizo una declaración pública. Les agradeces por su amabilidad. Específicamente, mis padres expresaron su profundo agradecimiento al equipo de búsqueda y rescate, a la oficina del sheriff, la unidad canina y sus perros, que están tan bien entrenados y guiados. Como deben saber, esto ha sido un profundo dolor y un desafío. Janice era una estrella brillante en nuestras vidas. Y las palabras no pueden describir la profunda pérdida que sentimos. Bueno, gracias por escuchar la historia de Janice hoy. Como madre de una niña de 6 años, simplemente no entiendo cómo sus padres pudieron dejarla andar sola por este parque de casas rodantes. ¿Y cómo pasaron casi 24 horas sin verla antes de darse cuenta de que algo andaba mal? Simplemente me parece increíble. Y si algo no le hubiera pasado a Janice esta vez, probablemente habría sucedido en el futuro, ya que sus padres claramente estaban siendo negligentes. ¿Cómo te sientes acerca de este caso? Así que si te gusta el True Crime y quieres que te lo cuente yo, no olvides presionar el botón de suscribirte aquí abajo. Y activa también las notificaciones, así sabrás cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces por semana. Gracias por ver a Wicked World hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós.
Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora, hay aún más contenido de A Wicked World en Patreon. Así que échale un vistazo en patreon.com a Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.